Una civilización entera morirá esta noche. Estas fueron textualmente las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de Irán, al que amenazó constantemente si no abre el estrecho de Hormuz, obstaculizado luego de que Washington, en conjunto con Israel, lanzara una ofensiva contra la República Islámica. Para analizar este tema hoy nos acompaña Rafael Mauriello. Él es historiador y analista internacional, profesor de la Universidad Ahmed Tabatabai de Teherán y docente en el Máster de Geopolítica y Seguridad Global de la Sapienza Universidad de Roma. Rafael, bienvenido a France 24. Hola, gracias por la invitación. Primero, hablemos sobre esta civilización a la que se refiere Donald Trump. Uno podría interpretar que son los persas, cuyos herederos hoy son los iraníes. ¿Quiénes son los persas? Bueno, es muy complicado en realidad. Hay varios términos en español para entender este país. Uno es iranio, otro es persa o sociedades persianizadas. Quiere decir que Irán es una de las civilizaciones, no sencillamente una cultura, civilizaciones más antigua al mundo, conocida como civilización irania, que cubre un territorio que va más o menos de Egipto hasta Asia Central. Y la otra es el elemento cultural, sobre todo de la lengua y de la literatura persa. En este caso hablamos de sociedades persianizadas, que es algo que cubre de la actual Turquía hasta la India. Cuando hablamos de civilización, hablamos de cocina, de comida, de arte, de literatura, de filosofía. Es un sistema muy complejo y lo interesante es que Irán tiene una civilización suya, como la china, como la europea, como la de las Américas. Ahora, en Medio Oriente, donde los países son mayoritariamente árabes y además sunitas, Irán marca una diferencia doble porque son los herederos de la antigua Persia y además son chiitas. ¿Cuál es entonces la importancia histórica y cultural de esta civilización? Exactamente, el tema de Irán es que es una no simple doble, sino más múltiple excepción. En una región que en realidad es mayoritariamente árabe por una parte y túrquica por la otra, Turquía y Asia Central, en términos etnolingüísticos, digamos, y por otra parte mayoritariamente suní dentro del marco de la civilización islámica, pues Irán es iranio, tiene su propia civilización de casi algo como 5.000 años, y también chií, o sea, de una versión muy particular del Islam. Entonces, tiene una doble caracterización que le diferencia de su entorno y le caracteriza, y otra vez, eso sería a través de expresiones únicas a nivel artísticos, arquitectónicos, literarios, culturales, etcétera, etcétera. Un sistema es como un micromundo de un país que en cualquier caso es muy grande. Hay que recordar que es algo como 3 veces más grande que Francia. Rafael, ¿cómo ha logrado esta identidad persa sobrevivir a imperios y revoluciones sin diluirse completamente? Hay varios elementos, pero diría sobre todo dos. Uno es que entender que los iranios y los iraníes están en el territorio donde se encuentra hoy lo que llamamos República Islámica de Irán desde miles y miles de años. A diferencia de poblaciones que han ido y venido, pienso por ejemplo en la Turquía de hoy, donde los turcos vienen de Asia Central, los iranios y los iraníes están en su territorio, lo que corresponde hoy a la República Islámica de Irán, desde miles y miles de años. Y el otro es la cultura que se ha manifestado, aparte que en artes, sobre todo a través de una literatura que es una literatura universal en lengua persa. Entonces, una población, un territorio, una lengua de cultura milenarias. Y eso no se rompe así la noche por la mañana. Aparte de lo cultural, también está el tema religioso, ¿no? Y ahí es donde la pregunta es dónde termina esta identidad persa y dónde comienza la islámica o viceversa. Este es otro tema fascinante de Irán. De hecho, yo de formación soy iranólogo e islamólogo. Quiere decir que soy experto de Irán y experto de Islam. Y desde mi perspectiva y experiencia, es imposible entender el país si no se mira de ambas perspectivas. Por varias razones, porque hay el mundo iranio, que es el mundo antiguo, pero un momento Irán es conquistado por los árabes musulmanes. En un momento se vuelve mayoritariamente musulmán, en realidad suní al principio, pero en otro momento chií. Hay un momento fundamental, que es el siglo XVI, el principio de la modernidad, por ejemplo en Europa, que coincide con el principio de la modernidad en Irán. ¿Y cómo nace la modernidad en Irán?
con la superposición del elemento religioso islámico chií con la tradición irania. Y están tan enganchados que a veces es difícil, si no imposible, distinguir el elemento chií del elemento iranio. Irán es ambos. Rafael, históricamente los persas fueron considerados como protectores de los judíos. ¿Cómo fue eso y en qué momento fue determinante para que esta relación cambiara a lo que vemos hoy, por ejemplo? Sí, bueno, no se puede hablar de Irán si no se habla de la antigüedad. Hay que pensar que ya hasta en la antigüedad, o sea, miles de años, los persas o iranios eran vistos como protectores de los judíos, en realidad libertadores de los judíos. Hay una historia particular, la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor, de un personaje egipcio, y los judíos que se trasladan a Babilonia, digamos. De Irak, de lo que hoy es Irak, de la Mesopotamia. Pero llega un momento donde se crea el Imperio Aqueménida y hay, entre comillas, la liberación de los judíos con Ciro el Grande en el año 539. Hay una superposición entre esos elementos de la historia de la Persia antigua, del Imperio Aqueménida, de varios estratos de la presencia judía, y los iranios son vistos como libertadores. Y lo interesante es que hoy en día la gente no entiende que en Irán hay la segunda comunidad más importante autóctona de judíos en la región. Son judíos iranios. Y de hecho yo tengo casa en Teherán y en mi barrio hay la sinagoga más grande de Irán, en un país donde hay muchas sinagogas y algunos de mis vecinos son judíos. Entonces es una historia antigua que pero se refleja también en la contemporaneidad. Y de hecho, tengo que mencionar desafortunadamente que creo que propio hoy ayer los israelíes o los norteamericanos bombardearon una sinagoga en Teherán, algo gravísimo. Y finalmente, Rafael, cuando se habla que, por ejemplo, citando las palabras de Donald Trump, que decía que toda una civilización entera morirá, ¿a qué podríamos referirnos? ¿Significa esto, por ejemplo, un ataque indiscriminado contra la población civil? Pensar que se quiere destruir una de las civilizaciones más antiguas del mundo, que ha creado una literatura universal en lengua persa, es una abominación. Ni me quiero imaginar lo que está pensando Trump, y conociendo el personaje, podría ser enormemente peligroso teniendo en cuenta que Estados Unidos posee bombas atómicas. A mí me parece algo, repito, sumamente absurdo y sumamente increíble que alguien se permita de amenazar la existencia de una de las civilizaciones que ha contribuido de forma fundamental a la cultura universal, y tengo que decir en particular y también a la cultura occidental. Uno puede mencionar las relaciones entre la Grecia antigua, el Irán antiguo, la Roma antigua y el persa antiguo. Esto es una abominación insoportable, sinceramente lo digo como académico.